¿Crees que los viajes en el tiempo y los mundos paralelos podrían existir realmente? ¿Estás convencido de que desplazarse a través del tiempo es algo completamente imposible? Si piensas que los viajes temporales pertenecen únicamente al terreno de la ciencia ficción, este vídeo podría hacerte replantearlo todo. Tras una investigación profunda y minuciosa, hemos reunido 13 casos sorprendentes e inquietantes relacionados con viajes en el tiempo y realidades paralelas que prometen dejarte sin aliento. Así que relájate, ponte cómodo y prepárate algo para picar, porque lo que estás a punto de escuchar es realmente impactante. Número 13. El castillo de Houska, la puerta al infierno. ¿Crees en la existencia del cielo y el infierno? Esta historia gira precisamente en torno a esa idea ancestral. Existe un castillo que, según la leyenda, fue construido para sellar un abismo oscuro y antinatural, una sima profunda que supuestamente conduce directamente al infierno. Incluso hubo un hombre que se atrevió a descender a ese lugar prohibido. Lo que le ocurrió es tan perturbador que todavía hoy provoca escalofríos. En pleno corazón de la República Checa se alza una fortaleza envuelta en historias sombrías y relatos inquietantes. El castillo de Houska. Desde hace siglos, este lugar ha sido asociado con lo inexplicable y lo demoníaco. Construido en el siglo XIII, el castillo de Houska se ganó un lugar destacado en el folclore europeo no solo por su arquitectura, sino por los secretos oscuros que, según se cree, esconde bajo sus muros. El elemento más aterrador de su historia es la leyenda que afirma que el castillo fue edificado directamente sobre una auténtica puerta al infierno. Según las tradiciones locales, bajo el castillo existe una sima profunda y sin fondo visible, considerada un acceso directo al inframundo. Mucho antes de que se levantara la fortaleza, se decía que este agujero ya existía y que de él emergían criaturas demoníacas y espíritus malignos que sembraban el terror en la región. Los habitantes de los alrededores afirmaban haber visto seres horripilantes cerca del abismo y escuchado lamentos, rugidos y sonidos imposibles que ascendían desde sus profundidades. Ante el miedo constante, se cuenta que los pobladores exigieron la construcción del castillo con un único propósito: sellar aquella grieta en la realidad y contener las fuerzas oscuras que emanaban de ella. De hecho, el diseño del castillo resulta extremadamente extraño. No cuenta con murallas defensivas ni estructuras estratégicas propias de una fortaleza militar. Todo en su arquitectura sugiere que no fue concebido para defenderse de ataques externos. Muchos historiadores y estudiosos creen que el castillo fue construido no para mantener a los enemigos fuera, sino para mantener algo encerrado en su interior. Una de las historias más escalofriantes relacionadas con Houska habla de un criminal condenado a muerte al que se le ofreció una última oportunidad: su libertad a cambio de descender al abismo y describir lo que encontrara allí abajo. Atado con cuerdas, los guardias comenzaron a bajarlo lentamente hacia la oscuridad absoluta. Al poco tiempo, desde lo profundo de la sima, comenzaron a escucharse gritos desgarradores, llenos de pánico y desesperación. Cuando los guardias lo subieron de nuevo con urgencia, quedaron horrorizados. El hombre había envejecido décadas en cuestión de minutos. Su cabello, antes oscuro, se había vuelto completamente blanco. Sus ojos reflejaban un terror absoluto y balbuceaba palabras sin sentido, incapaz de explicar lo que había visto. Murió poco después sin revelar jamás lo ocurrido en las profundidades. Hasta hoy, nadie sabe qué horror indescriptible presenció aquel hombre. Investigadores de lo paranormal sostienen que la sima bajo el castillo de Houska es un portal hacia otra dimensión oscura, un punto de conexión entre el mundo de los vivos y un reino desconocido y maligno. En la actualidad, el castillo de Houska atrae a miles de visitantes fascinados por sus leyendas y su atmósfera inquietante. Algunos aseguran haber visto figuras espectrales, mientras que otros afirman escuchar sonidos inexplicables al recorrer sus pasillos. Entonces, la pregunta permanece: ¿existe realmente una entrada al infierno bajo este castillo? ¿Es esa sima un portal hacia otro mundo?
Una idea profundamente perturbadora. Número 12. El pueblo desaparecido. El caso que abre esta lista supuestamente ocurrió de verdad y está considerado uno de los sucesos más desconcertantes y perturbadores jamás vinculados a los viajes en el tiempo y a los mundos paralelos. En el año 1923, en Brasil, tuvo lugar un acontecimiento tan extraño que casi un siglo después sigue sin explicación. La totalidad de los habitantes del pequeño pueblo de Jor Verde, unas 600 personas, desapareció sin dejar rastro alguno. No hubo supervivientes, testigos ni pistas claras. El suceso dejó perplejos a investigadores y autoridades y dio origen a innumerables teorías inquietantes. La única señal que los vecinos dejaron tras de sí fue un cartel con un mensaje tan simple como aterrador: no hay salvación. Una mañana de 1923, un viajero llegó a Jor Verde y se encontró con un escenario completamente desolador. El pueblo estaba vacío. Las casas permanecían abiertas, como si sus habitantes se hubieran desvanecido en mitad de su rutina diaria. En las mesas había tazas de café a medio beber y en las cocinas se encontraron alimentos sin preparar. Todo indicaba una partida repentina y apresurada. Sin embargo, no había signos de violencia, lucha ni pánico colectivo. Lo más inquietante era una tabla situada en el centro del pueblo. En ella, escritas con grandes letras, aparecían las palabras «No hay salvación». ¿Qué querían decir con ese mensaje? ¿Se trataba de una advertencia, una despedida o una confesión final? Algunas teorías apuntan a la intervención de fuerzas sobrenaturales. Se habla de abducciones extraterrestres, fenómenos espirituales e incluso influencias demoníacas. Otra hipótesis sostiene que los habitantes formaban parte de un culto o secta secreta convencida de que un apocalipsis era inminente. En ese contexto, el mensaje podría interpretarse como la aceptación de un destino inevitable, la certeza de que no había escapatoria posible. No obstante, la teoría más fascinante y perturbadora es la que sugiere que los habitantes de Orverde lograron trasladarse a otra dimensión o a otro mundo. Se cree que formaban una secta que poseía antiguos escritos ocultos y conocimientos esotéricos. Según algunos informes, durante la investigación posterior a la desaparición, las autoridades brasileñas habrían encontrado libros extraños y objetos rituales que apuntaban a la realización de ceremonias secretas. Estos textos antiguos, según se dice, describían rituales capaces de manipular el espacio y el tiempo, permitiendo el acceso a mundos paralelos. Los habitantes habrían llevado a cabo estas ceremonias en el bosque cercano al pueblo, un lugar apartado y cargado de simbolismo. Los relatos afirman que utilizaban una compleja combinación de símbolos místicos, mantras específicos y hierbas poco comunes para romper los límites de la realidad conocida y abrir portales dimensionales. Un portal, en este contexto, sería una conexión directa entre distintos lugares, tiempos o dimensiones, capaz de permitir el tránsito instantáneo entre ellos. Algunos creen firmemente que los habitantes de Or Verde lograron abrir uno de estos portales y atravesarlo hacia un mundo desconocido, lo que explicaría su desaparición repentina y total. El mensaje «No hay salvación» reforzaría esta idea, sugiriendo que sabían perfectamente que no habría retorno, que cruzar ese umbral era un viaje sin vuelta atrás. Entonces surge la gran pregunta. ¿Es posible que mediante rituales y conocimientos antiguos se pueda viajar a través del espacio-tiempo y acceder a otras realidades? ¿Poseían realmente los habitantes de Or Verde secretos capaces de alterar la estructura misma de la realidad? Una idea inquietante, perturbadora y profundamente fascinante. Si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte y dejar tu like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Gracias. Número 11. Los mensajes de Dodlestone. El siguiente caso, conocido como los mensajes de Dodlestone, es uno de los episodios más misteriosos y desconcertantes jamás documentados. Un hombre afirmó haber recibido mensajes en su ordenador procedentes del año 1546.
Es decir, habría mantenido una comunicación directa con alguien que vivió más de 4 siglos en el pasado. En 1984, Ken Webster, un profesor de 29 años residente en Dodleston, Inglaterra, informó de una experiencia tan extraña que aún hoy sigue generando debates y teorías. Ken se encontraba en una casa de campo junto a su pareja Deb y su amigo Nick cuando comenzaron a aparecer mensajes inexplicables en su ordenador. Estos mensajes provenían de un hombre que se hacía llamar Lucas, quien aseguraba vivir en el siglo XVI. Según él, habitaba la misma casa que Ken, pero en otra época, concretamente en el año 1546. La comunicación se producía a través de un ordenador BBC Micro, un modelo doméstico muy popular en el Reino Unido durante los años 80. Este detalle resulta crucial, ya que el equipo no tenía conexión a Internet. De hecho, el uso doméstico de Internet simplemente no existía en esa época. Aún así, los mensajes aparecían misteriosamente en archivos de texto, como si alguien los hubiera introducido directamente en el sistema. Lucas escribía utilizando un antiguo dialecto del inglés que al principio resultaba difícil de comprender. Ken y sus amigos decidieron responderle usando los mismos archivos de texto, preguntándole por su vida, su época y el modo en que recibía aquellos mensajes. Lucas describió con detalle su existencia en el siglo XVI, su entorno cotidiano y su profunda confusión ante los mensajes inexplicables que aparecían en su casa. Para él, aquello era algo sobrenatural o mágico. No podía comprender cómo aquellas palabras llegaban hasta él, en una época en la que no existía la electricidad ni ningún tipo de tecnología moderna. Y aquí es donde el caso se vuelve aún más inquietante. Lucas aseguraba que los mensajes enviados desde 1984 aparecían ante él escritos en una pizarra de tiza, es decir, los textos creados en el ordenador de Ken se manifestaban en 1546 como si una fuerza invisible los hubiera trazado sobre la pizarra. De forma inversa, los mensajes que Lucas escribía con tiza en su pizarra aparecían en 1984 dentro de los archivos de texto del ordenador de Ken Webster. Así se estableció una comunicación bidireccional que parecía desafiar por completo las leyes del tiempo. Este fenómeno dio lugar a teorías extremas. Algunos sostienen que se trató de una forma de viaje temporal en la que la información atravesó siglos. Otros hablan de comunicación interdimensional, de líneas temporales que se cruzaron brevemente. Hay investigadores que creen que el tiempo no es lineal, sino que el pasado, el presente y el futuro coexisten al mismo tiempo. Imagina el tiempo como un enorme libro. Cada página representa un momento distinto. Aunque avancemos y no podamos volver atrás, las páginas anteriores siguen existiendo. Aplicado a este caso, podría haber ocurrido una perturbación en el espacio-tiempo que permitió ese contacto. Para Ken, fue una comunicación con el pasado. Para Lucas, fue un contacto directo con el futuro. Una idea extrema, difícil de aceptar, pero absolutamente fascinante. En 1989, Ken Webster publicó el libro The Vertical Plane, donde relató con detalle todos los acontecimientos relacionados con los mensajes del siglo XVI. Habló realmente con un hombre de 1546. ¿Son las barreras temporales más frágiles de lo que creemos? La historia de Ken Webster y Lucas nos recuerda que existen fenómenos que desafían nuestra comprensión y que, quizás, la realidad es mucho más compleja y misteriosa de lo que estamos preparados para admitir. Número 10. La casa misteriosa. Hay historias tan imposibles y tan hipnóticas que parecen escritas para convertirse en novela, incluso cuando se presentan como hechos reales. Y eso es exactamente lo que ocurre con el relato de una casa extraña en Virginia y un fotógrafo llamado Will Davidson. Una historia que, de tan detallada y verosímil, ha hecho que muchísima gente se pregunte si en el fondo ocurrió de verdad. De hecho, este caso se asocia a menudo con la novela House of Leaves de Mark Z. Danielewski, una obra que se siente tan realista que para algunos funciona casi como un expediente disfrazado de ficción.
como si alguien hubiese intentado contar la verdad sin hacerlo de forma directa. Durante la década de 1990, Will Davidson aseguró haber vivido fenómenos profundamente perturbadores en su nueva casa de Virginia. Poco después de mudarse, él y su familia notaron algo que ya era imposible de ignorar. El interior parecía mucho más grande que el exterior. No era una impresión, ni una sensación rara. Era una diferencia tangible, medible, como si la casa ocultara un espacio que simplemente no podía existir. Pero lo verdaderamente inquietante llegó después, cuando comenzaron a aparecer nuevas habitaciones y pasillos donde antes no había nada. Zonas que surgían de la nada y se internaban en una oscuridad infinita, densa, casi viva. Lo peor es que esos espacios parecían no tener límites definidos, como si la casa se abriera hacia un lugar que no pertenecía a nuestro mundo. Cada vez que alguien entraba, los corredores se comportaban de manera distinta. A veces eran más largos, otras más estrechos. En ocasiones se curvaban o se bifurcaban en múltiples direcciones sin ninguna lógica. Era como si la arquitectura se reescribiera sola y como si las reglas de nuestro espacio no funcionaran allí dentro. Las habitaciones que se abrían eran frías, vacías y opresivas. No había señales de vida, pero tampoco había calma. La atmósfera era tan inquietante que la familia empezó a vivir con una sensación constante de amenaza, como si la casa estuviera observándolos desde dentro. Una de las características más absurdas de estos espacios era que parecían violar por completo las leyes de la física. Un pasillo que desde la entrada parecía medir solo unos metros, se convertía en un corredor interminable en cuanto alguien lo cruzaba. Ese tipo de contradicción, repetida una y otra vez, fue lo que transformó aquella vivienda en un lugar de auténtico terror, más parecido a una trampa que a un hogar. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Cómo puede una casa normal por fuera contener un interior descomunal? ¿A dónde conducían esos pasillos que no acababan nunca? ¿Eran simples ilusiones o eran accesos hacia otra realidad? Porque una cosa era segura. En aquella casa algo iba muy mal. Obsesionado con encontrar una explicación racional, Will Davidson comenzó a documentarlo todo con su cámara. Grabó las alteraciones, registró medidas, filmó las exploraciones y trató de dar sentido a lo que estaba viendo. Intentó incluso adentrarse en los corredores oscuros, explorarlos, cartografiarlos, comprender su patrón. Pero por más que lo intentó, no logró llegar a una respuesta clara. Lo más inquietante es que ni siquiera los expertos pudieron ofrecer una explicación convincente. Lo que ocurría allí no encajaba en ningún marco normal. Era como si el lugar estuviera fuera de las reglas básicas del mundo. Por eso, algunos investigadores sostienen que la casa de Davidson podría estar sobre un punto de conexión entre capas distintas de la realidad. Es decir, un lugar donde el espacio y el tiempo se deforman y se vuelven frágiles. Según esta idea, la propiedad no sería una casa rara, sino un portal. Un portal sería como una puerta que conecta realidades distintas. A veces une lugares lejanos y otras veces une planos enteros de existencia. En teoría, rompe los límites habituales del espacio y el tiempo, permitiendo transiciones que normalmente serían imposibles. Y aquí entra el concepto de mundos paralelos. Universos alternativos que coexistirían junto al nuestro. Algunos podrían parecerse muchísimo a nuestra realidad, y otros serían completamente distintos, con leyes físicas diferentes o historias que tomaron otro rumbo. Según una teoría popular, cada decisión importante podría abrir una nueva línea y generar una versión alternativa del mundo. Muchos creen que existen lugares específicos en la Tierra que actúan como puntos de conexión. Lugares donde esas realidades se rozan, se solapan o incluso se filtran. Y si eso fuera cierto, explicaría por qué en la casa de Davidson los pasillos cambian y aparecen como si conectaran con algo que no pertenece a este plano. Se suelen mencionar ejemplos como el Triángulo de las Bermudas, famoso por desapariciones sin explicación. Y también estructuras antiguas como las pirámides de Egipto, consideradas por muchas culturas como posibles puertas hacia otros mundos.
Así que la pregunta queda abierta. ¿Y si esa casa en Virginia era realmente una entrada a realidades desconocidas? ¿Quién sabe? Número 9. El misterioso hombre de un mundo paralelo. Este caso, ampliamente documentado en el siglo XIX, es uno de los sucesos más desconcertantes e inexplicables de la historia moderna. Para muchos, representa una posible prueba de la existencia de mundos paralelos o incluso de los viajes en el tiempo. En el año 1851, un incidente extraordinario sacudió la ciudad alemana de Frankfurt an der Oder. Un hombre desconocido apareció de la nada y afirmó llamarse Jofar Bora. Según su testimonio, procedía de un país completamente desconocido llamado Laxeria. Este episodio, conocido como el caso Laxeria, sigue siendo objeto de debate y especulación hasta el día de hoy. Jofar Bora fue encontrado deambulando por los alrededores de la ciudad, visiblemente desorientado. Hablaba un idioma que nadie lograba identificar y vestía ropas que no se correspondían con la moda europea de la época. Durante los interrogatorios, las autoridades observaron que se expresaba en una extraña mezcla de alemán básico y una lengua completamente desconocida. Cuando finalmente lograron comprender parte de su relato, la historia se volvió aún más inquietante. Bora explicó que provenía de Laxeria, un país situado en un continente llamado Sacria. Describió su tierra como una nación próspera, pacífica y gobernada por un rey. Sus explicaciones sobre la geografía, la política y la cultura eran sorprendentemente detalladas, pero aquel lugar no aparecía en ningún mapa conocido. Cuando le preguntaron por qué podía hablar alemán, su respuesta desconcertó aún más a los investigadores. Afirmó que el alemán era una lengua antigua que ya no se utilizaba en su mundo, aunque él aún conservaba conocimientos básicos de ella. Convencidos de que el hombre sufría algún tipo de delirio, las autoridades le mostraron un mapa con todos los países conocidos y le pidieron que señalara la ubicación de Laxeria. Para su sorpresa, Bora señaló exactamente la zona donde se encontraba Frankfurt an der Oder y afirmó que allí debía estar su país. Según él, el mapa estaba equivocado o desactualizado. Es importante recordar que Alemania, como nación unificada, no se formó hasta 1871. En 1851, Frankfurt an der Oder pertenecía al Reino de Prusia, lo que añade aún más misterio al caso. Bora afirmó que se encontraba caminando por un bosque cuando entró de repente en una especie de túnel o portal y apareció en nuestro mundo sin saber cómo regresar. Describió haber sido rodeado por una luz intensa y haber sentido que viajaba a través del espacio y el tiempo antes de aparecer en una tierra desconocida. Las autoridades y académicos analizaron su caso con detalle y descubrieron que poseía conocimientos inusualmente avanzados para la época, especialmente en temas de geografía y tecnología. Además, llevaba consigo notas escritas en un alfabeto desconocido que nunca pudo ser descifrado. Su historia dio lugar a múltiples teorías. Algunos creen que realmente procedía de una realidad paralela. Otros sostienen que era un viajero del tiempo proveniente del futuro, lanzado accidentalmente al pasado. De hecho, se dice que Bora llegó a afirmar que procedía del año 2083. Tras varios días bajo estricta vigilancia, Jofar Bora desapareció sin dejar rastro. No hubo señales de fuga ni explicación alguna. ¿Logró regresar a su mundo? ¿Existía realmente Laxeria? ¿O fue un auténtico viajero temporal atrapado en el pasado? El misterio sigue sin resolverse. Número 8. El barco fantasma Mary Celeste. El caso del Mary Celeste es uno de los enigmas más famosos y desconcertantes de la historia marítima. En 1872, este barco mercante fue encontrado a la deriva en el Océano Atlántico, completamente abandonado y sin rastro alguno de su tripulación. El 4 de diciembre de 1872, la tripulación del barco británico Dei Gratia descubrió el Mary Celeste en un estado tan extraño que aún hoy genera debate. El barco estaba vacío, pero no presentaba daños graves ni señales de lucha. Las velas seguían parcialmente izadas y la nave se encontraba en condiciones sorprendentemente buenas.
Todas las pertenencias personales de la tripulación, incluyendo ropa y objetos de valor, permanecían intactas. Las reservas de comida y agua eran suficientes para varios meses. El cuaderno de bitácora estaba completo, pero se interrumpía de forma abrupta el 25 de noviembre, 9 días antes del hallazgo. Las teorías sobre la desaparición de la tripulación son innumerables, desde ataques piratas hasta tormentas repentinas. Sin embargo, ninguna explica por qué el barco fue abandonado en mitad del océano sin señales de emergencia. La teoría más inquietante sugiere que el Mary Celeste atravesó una zona del Atlántico donde se produjo una anomalía temporal o un portal dimensional. Según esta hipótesis, el portal solo permitiría el paso de materia orgánica, como seres humanos, mientras que los objetos inanimados quedarían atrás. Imagina un velo invisible entre mundos que se abre brevemente. Al cruzarlo, la tripulación habría sido absorbida hacia otra dimensión o a otro momento en el tiempo, mientras el barco continuaba su rumbo vacío. El portal podría haberse cerrado segundos después, sin dejar rastro alguno. Esto explicaría por qué el Mary Celeste fue encontrado en tan buen estado, como si su tripulación hubiera desaparecido de repente en mitad de sus tareas cotidianas. Una explicación tan inquietante como fascinante. ¿Qué ocurrió realmente con la tripulación del Mary Celeste? ¿Fueron arrastrados a un mundo paralelo o a otro tiempo? Probablemente nunca lo sabremos. Número 7. El portal de Helltown. ¿Crees en fantasmas o en entidades demoníacas? Si tu respuesta es no, puede que después de esta historia empieces a dudar, porque lo que se cuenta sobre Helltown no es solo inquietante, es directamente perturbador. Se habla de un lugar que escondería un portal, una especie de brecha por la que criaturas y presencias aterradoras, supuestamente procedentes de otras dimensiones, podrían cruzar hacia nuestro mundo. En lo más profundo de Ohio, en Estados Unidos, dentro del Parque Nacional del Valle de Cuyahoga, existe una aldea abandonada conocida como Helltown. Solo el nombre ya parece una advertencia. Con los años, Helltown se ha ganado una reputación oscura. Hay quienes aseguran que el sitio está marcado por fuerzas hostiles, como si el ambiente estuviera contaminado por algo que no debería estar allí. Y precisamente por eso, las leyendas en torno al lugar se han multiplicado, cada una más escalofriante que la anterior. Las casas vacías, las calles silenciosas y el deterioro general crean una sensación de abandono total. Se dice que los residentes huyeron en pánico, convencidos de que algo sobrenatural estaba ocurriendo y de que quedarse era jugar con fuego. Quienes se acercan hablan de ruidos extraños, susurros, golpes sin origen claro y una sensación constante de ser observados, como si el lugar no quisiera visitas. Algunos testimonios afirman que, por la noche, aparecen figuras oscuras caminando entre las sombras. Otros hablan de destellos o luces fantasmales parpadeando detrás de ventanas rotas en edificios que llevan décadas sin electricidad. Y lo más inquietante es que muchos describen el mismo patrón. Primero, frío repentino. Después, miedo intenso. Y finalmente, una sensación física de opresión, como si el aire se volviera pesado. Uno de los mitos más conocidos sostiene que en Helltown existe un portal hacia una dimensión demoníaca. Ese portal estaría escondido en lo más profundo del bosque, en un punto difícil de localizar, como si la propia zona se defendiera para que nadie lo encuentre con facilidad. La leyenda dice que fue creado por fuerzas oscuras y que funciona como una puerta de entrada, un paso directo para que entidades no humanas crucen a nuestra realidad. Personas que aseguran haber estado cerca hablan de un cambio brusco en el entorno. Algunos dicen que la temperatura cae de golpe, incluso en verano. Otros describen una sensación de pánico irracional y una especie de asfixia que aparece sin explicación, como si algo invisible les apretara el pecho. Hay quien incluso afirma haber visto sombras surgir cerca del supuesto portal y desaparecer en cuestión de segundos. Apariciones tan rápidas que apenas te dejan tiempo para reaccionar, pero lo bastante claras como para quedarte con la imagen grabada.
Según los relatos, esos encuentros dejan secuelas psicológicas y algunos visitantes aseguran que tardaron semanas en dormir con normalidad. Y por si todo esto no fuera suficiente, existe otra historia todavía más escalofriante. Se cuenta que algunas personas que fueron buscando el portal desaparecieron sin dejar rastro. La versión más siniestra afirma que lo encontraron, entraron en él y fueron arrastradas a esa dimensión, sin posibilidad de volver. No hay pruebas definitivas, pero el rumor se repite una y otra vez, como un eco. También se dice que Helltown fue construida sobre un antiguo lugar de rituales paganos. Un terreno donde se realizaron ceremonias oscuras y convocaciones, prácticas destinadas a abrir puertas y atraer fuerzas desconocidas. Según esta teoría, esos rituales habrían abierto la brecha y dejado una especie de cicatriz en el lugar, algo que sigue activo hasta hoy. Además, se mencionan indicios de que en los años 70, el gobierno de Estados Unidos compró zonas del valle de Cuyahoga y reubicó a residentes con la excusa de crear un parque nacional. Y ahí surge la sospecha. ¿Y si no fue solo por un parque? ¿Y si las autoridades sabían algo y querían aislar la zona, ocultarla o controlarla? Algunas teorías van todavía más lejos y hablan de supuestos experimentos militares. Se dice que el ejército pudo haber intentado investigar el portal, incluso enviando personas deliberadamente para descubrir qué hay al otro lado. Según el mito, nadie regresó. Y por supuesto, nunca hubo una versión oficial de nada. Solo silencio, como siempre. Helltown se ha convertido en un imán para buscadores de emociones y cazadores de fantasmas. Gente que entra con una cámara, una linterna y una sonrisa nerviosa y sale con la mirada cambiada. Y la pregunta final es inevitable. ¿Podría este lugar ser una puerta hacia otros mundos o incluso hacia el inframundo? ¿Existen realmente portales por los que seres aterradores pueden entrar en nuestra realidad? Un pensamiento sencillamente aterrador. Número 6. El túnel del tiempo. Lo que viene ahora es uno de los sucesos más extraños y debatidos en la historia de la aviación. Un caso que se presenta como real y que, por su nivel de detalle, sigue fascinando a expertos y curiosos por igual. Ocurrió el 4 de diciembre de 1970, cuando un piloto llamado Bruce Gernon vivió algo que nadie ha logrado explicar de forma definitiva. Bruce era un piloto experimentado, y aquel día realizaba un vuelo rutinario sobre las Bahamas en una aeronave ligera. Todo parecía normal hasta que, de repente, se encontró con una formación de nubes muy extraña. No era una nube cualquiera, era densa, irregular y parecía moverse con un patrón propio, como si girara sobre sí misma. Cuando el avión entró en esa nube, Bruce aseguró que descubrió algo todavía más inquietante. El interior tenía una estructura en espiral, como un tubo, como si el cielo se hubiera abierto formando un túnel. En cuestión de segundos, todo quedó envuelto por una luz intensísima y cegadora. La sensación, según describió, era la de volar dentro de un corredor cilíndrico con paredes de nube giratoria. Tras apenas unos minutos, el avión salió de repente del otro lado y entró en un cielo despejado. Y fue entonces cuando llegó el shock real. Al revisar el trayecto, Bruce se dio cuenta de que había recorrido aproximadamente 160 kilómetros en solo 3 minutos. En condiciones normales, con ese avión, esa distancia requeriría al menos media hora, pero lo que ocurrió equivaldría a una velocidad aproximada de 3.200 kilómetros por hora, algo absolutamente imposible para una aeronave de ese tipo. Bruce volaba un Beechcraft Bonanza, un avión ligero monomotor. Su velocidad de crucero ronda los 320 kilómetros por hora, una cifra que no tiene nada que ver con lo que habría alcanzado durante el paso por el túnel. Ni siquiera un avión comercial moderno, que puede rozar los 880 kilómetros por hora, se acerca a ese número. Ese contraste es una de las razones por las que este caso sigue siendo tan inquietante. Pero la cosa no terminó ahí. Después del incidente, Bruce notó que los instrumentos de navegación y los relojes del avión funcionaban de forma errática. Marcaban valores incoherentes, como si hubieran estado expuestos a algo que alteró el tiempo.
Las discrepancias eran lo bastante serias como para sugerir que, durante ese tramo, las reglas normales dejaron de aplicarse. Científicos y expertos analizaron su relato e intentaron buscar una explicación. Algunos hablaron de una anomalía meteorológica extremadamente rara. Otros plantearon algo mucho más inquietante: que el avión pudo atravesar un fenómeno físico desconocido, quizá algo parecido a un agujero de gusano. Un agujero de gusano es una conexión hipotética entre dos puntos del espacio-tiempo. Sería como un atajo que permite recorrer distancias enormes en un instante. En teoría, no solo acorta el espacio, sino que también podría alterar el tiempo. Por eso este caso alimentó aún más la leyenda del Triángulo de las Bermudas, una región famosa por desapariciones de barcos y aviones sin explicación clara. Hay teorías que sugieren que algunos de esos vehículos pudieron ser absorbidos por anomalías espaciotemporales o incluso por dimensiones paralelas. Muchos creen que lo que vivió Bruce fue precisamente eso: una anomalía que solo aparece en ciertos puntos, en ciertos instantes. A pesar de décadas de teorías, la verdadera naturaleza de aquel túnel sigue siendo un misterio. Bruce Gernon documentó su experiencia con detalle y llegó a publicar libros sobre ello, con la esperanza de que otros pilotos hubieran visto algo similar. Hasta hoy, su testimonio se considera uno de los reportes más conocidos y detallados sobre distorsiones del espacio-tiempo. Así que la pregunta final sigue en pie: ¿voló realmente a través de un agujero de gusano? ¿O hizo, sin darse cuenta, un pequeño salto hacia el futuro? El hecho de que los relojes y los instrumentos mostraran desviaciones temporales importantes hace que esa posibilidad resulte todavía más inquietante. Número 5. El teléfono fantasma, conexión con otras dimensiones. Ahora entramos en un terreno distinto, más oscuro y más incómodo, porque conecta ciencia, muerte y la posibilidad de otras dimensiones. ¿Crees que después de morir seguimos existiendo en algún lugar? ¿Crees que es posible comunicarse con quienes ya se han ido? Si tu respuesta es no, esta historia podría hacerte dudar. Se dice que un hombre llegó a desarrollar un dispositivo capaz de establecer una conexión con otras dimensiones, incluyendo la comunicación con los muertos. Ese hombre sería Thomas Edison, uno de los inventores más grandes de la historia, quien supuestamente habría trabajado a comienzos de los años 20 en un proyecto tan extraño como fascinante: un aparato para hacer audibles las voces de los fallecidos. A este supuesto invento se le conoce como el teléfono fantasma. Y según la leyenda, para Edison no fue solo un reto técnico. Fue una puerta abierta a lo desconocido. Edison siempre estuvo obsesionado con empujar los límites de lo posible. Con inventos como la bombilla o el fonógrafo ya había cambiado el mundo. Pero aquí pretendía algo aún más extremo: dar forma técnica a lo inimaginable. Los rumores aseguran que Edison desarrolló un dispositivo que hacía viable la comunicación con el más allá. Y esa idea por sí sola encendió la imaginación de la gente. Si fuera real, significaría que la muerte no es un final absoluto, sino un cambio de plano, un desplazamiento hacia otra frecuencia. El concepto detrás del teléfono fantasma se basaba en una idea concreta: que los espíritus o las almas poseen una forma de energía o frecuencia. Algo sutil, pero detectable. Edison creía que, si esa energía existía, podría captarse con la tecnología adecuada. Su visión era crear una máquina capaz de amplificar esa señal y traducirla a sonidos audibles. Una especie de receptor para convertir lo invisible en voz. Una idea inquietante, pero extraordinariamente fascinante. Sin embargo, este dispositivo nunca fue presentado públicamente. Oficialmente quedó como teoría, pero hay quienes sostienen que sí se construyó y que todavía existe, guardado bajo secreto absoluto. Y esa posibilidad ha alimentado especulaciones durante décadas. Porque algunos afirman que Edison no solo investigó la comunicación con los muertos, sino también tecnologías relacionadas con los viajes en el tiempo. Y aquí aparece otro nombre legendario: Nikola Tesla. Edison y Tesla tuvieron una relación compleja y en muchos momentos abiertamente rival.
Pero, pese a todo, existen indicios y rumores de colaboraciones privadas en proyectos secretos. Según ciertos documentos y versiones, ambos habrían trabajado en el desarrollo de una máquina del tiempo. Y la teoría va aún más lejos. Se dice que lograron construir un dispositivo funcional capaz de permitir viajes al futuro y al pasado. Incluso se afirma que realizaron pruebas enviando pequeños objetos varios minutos hacia el futuro. Objetos que desaparecían sin explicación y reaparecían minutos después, como si el tiempo los hubiera devuelto. Según los rumores, los planos y la máquina fueron confiscados y hoy estarían en manos de personas muy poderosas, lejos del alcance del público. Y si eso fuera cierto, entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Lograron realmente Edison y Tesla crear una máquina del tiempo? ¿Es posible que los viajes temporales existan desde hace mucho más de lo que imaginamos? ¿Quién sabe? Número 4. La Puerta de los Dioses. En lo más profundo de las montañas peruanas, cerca del imponente lago Titicaca, existe un lugar que parece sacado de un mito antiguo. Hablamos de la Puerta de los Dioses, un monumento que desde hace décadas despierta la curiosidad de exploradores, arqueólogos y amantes de lo inexplicable. También conocida como Aramu-Muru, esta estructura de piedra no solo impresiona por su presencia, sino por la historia que la rodea. No es una roca cualquiera, ni una simple formación natural. Está tallada en una enorme pared de roca maciza y presenta una abertura rectangular perfectamente simétrica, tan precisa que parece diseñada para cumplir un propósito. Y lo más inquietante es que, al verla, es difícil no pensar en la palabra portal. Las leyendas locales han sobrevivido generación tras generación, como si el lugar se hubiera negado a ser olvidado. Según esas tradiciones, esta puerta era un acceso a algo que no pertenece a nuestro mundo. No hablamos de un pasaje simbólico en sentido religioso, sino de una entrada real, un punto de tránsito hacia el reino de los dioses, un plano donde las reglas habituales dejan de funcionar. Los incas, una de las civilizaciones más poderosas de Sudamérica, construyeron un vasto imperio entre los siglos XIII y XVI. Dentro de su cosmovisión, el universo no era una sola capa, sino un entramado de mundos. Y según la tradición, solo los sumos sacerdotes podían acceder a la puerta de los dioses. Eran los guardianes del conocimiento sagrado, los únicos autorizados a cruzar donde el resto no podía ni acercarse. Se decía que estos sacerdotes podían abrir el portal mediante rituales específicos y el uso de artefactos sagrados. Y esos viajes no eran simples gestos espirituales, se entendían como expediciones reales para obtener sabiduría, guía e información que luego se transmitía al pueblo. En otras palabras, no era solo fe, era poder, y ese poder estaba reservado para muy pocos. Al atravesar la puerta, según los relatos, los sacerdotes entraban en otra dimensión donde el espacio y el tiempo dejaban de tener sentido. En ese lugar podían hablar con los dioses, recibir instrucciones y contemplar verdades imposibles para un ser humano común. Y aquí llega el detalle que vuelve todo todavía más intrigante. Muchas historias insisten en que no era un viaje mental. Era un cruce literal, como si la piedra escondiera una grieta en la realidad. Existe un relato especialmente inquietante sobre un sumo sacerdote que atravesó la puerta en un momento de gran amenaza para su pueblo, buscando ayuda desesperada. Pero también hay versiones mucho más oscuras. Personas que entraron en la abertura y jamás regresaron. Como si el portal no siempre permitiera volver. Como si una vez cruzas, ya no dependiera de ti. Investigadores y arqueólogos siguen sorprendidos por la precisión del tallado y por el diseño del conjunto. Algunos creen que podría tratarse de un antiguo mapa estelar, una especie de marcador astronómico. Otros piensan que es un lugar ceremonial vinculado a una energía espiritual. Y luego está la teoría más provocadora. Que sea uno de muchos portales olvidados, repartidos por el mundo, capaces de conectar con otros lugares, otros tiempos o incluso otras realidades. Esa teoría enlaza directamente con otro gran enigma, las pirámides de Egipto.
Para algunos, no serían construcciones aisladas, sino parte de una red ancestral de puntos energéticos. Bajo esta visión, las pirámides no habrían sido solo tumbas, sino estructuras diseñadas para actuar como puertas o antenas capaces de interactuar con algo más allá de nuestra dimensión. Y si eso fuera cierto, la Puerta de los Dioses sería una pieza más del mismo mapa. Aumentando el misterio, se suele mencionar que la ciencia aún debate cómo se alcanzó tal precisión en monumentos antiguos. Se destaca su alineación con puntos cardinales y constelaciones relevantes como Orión y la posibilidad de que funcionaran como observatorios o calendarios gigantes. Todo esto alimenta una pregunta incómoda. ¿De dónde salió el conocimiento necesario para lograrlo? ¿Fue ingeniería avanzada para su época o hubo una fuente de conocimiento perdida? Por supuesto, también existen teorías extremas que hablan de intervención extraterrestre o tecnología ajena a la humanidad. No hay pruebas concluyentes, pero la idea persiste porque encaja con el aura del misterio. Estructuras imposibles, alineaciones perfectas y leyendas que hablan de puertas hacia otros mundos. Y así, la Puerta de los Dioses sigue ahí, intacta, silenciosa, como esperando algo. Y al final, todo se resume en la misma pregunta. ¿Podría ser que este monumento, al igual que las pirámides, fuera realmente una entrada a otra dimensión? ¿Poseían los antiguos sacerdotes métodos para viajar a través del espacio y el tiempo? Solo pensarlo ya es increíblemente fascinante. Número 3. Skinwalker Ranch, la puerta a otros mundos. Skinwalker Ranch, en Utah, es considerado por muchos como uno de los lugares más misteriosos y perturbadores del planeta. No hablamos de un solo tipo de fenómeno, sino de una cadena de sucesos paranormales que incluyen ovnis, criaturas extrañas y, según algunos testimonios, portales que aparecen y desaparecen en segundos. Un cóctel perfecto para volverte loco si lo ves con tus propios ojos. Todo empezó cuando el rancho fue comprado por la familia Sherman. Al principio esperaban una vida tranquila, pero muy pronto comenzaron los episodios extraños. Avistamientos nocturnos de objetos voladores no identificados deslizándose en silencio por el cielo fueron solo la primera señal de que algo iba mal. Lo que vino después fue todavía más inquietante. Los Sherman informaron de orbes luminosos flotando sobre los campos, moviéndose de forma inteligente y dejando consecuencias en el ganado. Algunos animales aparecían mutilados con cortes tan precisos que parecían quirúrgicos, sin sangre y sin señales de lucha. Ese detalle es uno de los más escalofriantes, porque sugiere control, no caos, como si alguien o algo supiera exactamente lo que estaba haciendo. Y luego están las criaturas. Los Sherman afirmaron haber visto seres similares a lobos, enormes, extraños, y lo más inquietante, resistentes a las balas. Intentaron dispararles, pero, según el relato, los proyectiles no parecían tener efecto, como si atravesaran aire. Estas entidades aparecían sin aviso y desaparecían igual de rápido, dejando al rancho sumido en miedo y paranoia. Y lo más importante es que no fueron los únicos testigos. Visitantes, vecinos e investigadores reportaron sucesos similares con el paso de los años. Por eso, una de las teorías más repetidas sostiene que Skinwalker Ranch podría asentarse sobre un punto de entrada dimensional, una zona donde las realidades se tocan y se abren brechas. Esta idea se alimenta por informes de portales que aparecen de repente, como una distorsión en el aire, y se desvanecen segundos después. Algunos testigos incluso dicen haber visto ovnis y criaturas emergiendo de esos portales, como si vinieran literalmente de otro lugar. Si esto fuera cierto, Skinwalker Ranch no sería solo un rancho, sería una especie de frontera entre mundos. La leyenda del lugar también está muy conectada con la tradición navajo. El término Skinwalker proviene de su cultura y se asocia a personas capaces de transformarse en animales. Se habla de chamanes poderosos que realizarían rituales oscuros para obtener esa habilidad. Y aunque suene a mito, la idea de cambio de forma aparece una y otra vez en la tradición local, siempre rodeada de miedo y advertencias.
Un chamán, en este contexto, sería alguien que practica rituales secretos para acceder a fuerzas espirituales y a planos ocultos. Y se cree que la zona donde está Skinwalker Ranch fue escenario de este tipo de prácticas durante generaciones, lo que para algunos explicaría por qué el lugar parece cargado. Más adelante, el rancho fue adquirido por el multimillonario Robert Bigelow, quien invirtió enormes recursos en investigar el fenómeno con tecnología avanzada y métodos científicos. Su equipo registró actividad anómala y confirmó que algo extraño ocurría, aunque muchas de las experiencias no pudieron explicarse de forma concluyente. Y ese es el problema. Cuanto más se investigaba, más preguntas aparecían. Así que la pregunta vuelve a golpear con fuerza. ¿Existen lugares en la Tierra donde los límites entre mundos se vuelven difusos? ¿Hay portales que permiten viajar a otras realidades, a regiones lejanas del universo o incluso a través del tiempo? Skinwalker Ranch podría ser una de las claves, o una prueba de que hay puertas que nunca debimos intentar abrir. Número 2. El misterio de Gil Pérez. Este caso es uno de los más antiguos y precisamente por eso uno de los más inquietantes. El misterio de Gil Pérez se remonta a 1593 y sigue alimentando debates hasta hoy. Algunos lo tratan como leyenda, pero otros aseguran que fue un suceso real y lo presentan como evidencia de teleportación o incluso de un salto temporal. Gil Pérez era un soldado español destinado como guardia en el palacio del gobernador en Manila, Filipinas. Un día desapareció de su puesto sin que nadie pudiera explicar cómo. No hubo gritos, no hubo persecución, no hubo rastro. Simplemente dejó de estar. Y lo que ocurrió después es todavía más absurdo. Se dice que apareció casi al mismo tiempo en Ciudad de México, a casi 9.000 kilómetros de distancia. Encontraron a un hombre desorientado, que aún vestía su uniforme de guardia español, y que insistía en que no tenía idea de cómo había llegado allí. Según él, no había viajado, no había cruzado mares, no recordaba ningún trayecto, solo un antes y un después. Las autoridades reaccionaron con asombro y desconfianza. Para ellos, aquello sonaba imposible. Pero la historia se volvió más fuerte cuando Gil Pérez empezó a mencionar detalles concretos sobre sucesos recientes en Manila. Información tan específica que, en teoría, solo podría conocer alguien que hubiera estado allí hacía muy poco. Más tarde, esos detalles fueron verificados y, sorprendentemente, resultaron ser ciertos. Ese punto es lo que hizo que muchos dejaran de verlo como una simple fantasía. La noticia corrió rápido y surgieron teorías de todo tipo. Una explicación es la teleportación espontánea, un traslado físico inexplicable de un lugar a otro, como si el cuerpo saltara sin recorrer la distancia. Teleportación, en este sentido, sería aparecer en otro punto como si el espacio se plegara por un instante. Pero hay otra hipótesis aún más inquietante, que no se tratara solo de espacio, sino también de tiempo. Porque se dice que, al llegar a México, Pérez conocía hechos que aún no habían ocurrido allí, o que estaban a punto de ocurrir. Eso llevó a algunos a pensar que su desplazamiento no solo fue geográfico, sino temporal, como si una grieta lo hubiera descolocado en la línea del tiempo. Aquí entra la teoría de la grieta espacio-temporal. La física moderna describe el espacio y el tiempo como un tejido único, el continuo espacio-tiempo. En teoría, ese tejido podría deformarse, romperse o conectarse mediante fenómenos como agujeros de gusano o rupturas. Un agujero de gusano sería un pasaje que conecta dos puntos distintos del espacio-tiempo, permitiendo superar distancias gigantescas o incluso moverte entre momentos diferentes de forma instantánea. Según esta visión, algo pudo distorsionar el tejido y arrastrar a Gil Pérez de Manila a México en un instante. Suena imposible, sí. Pero el caso se sigue citando precisamente porque no encaja bien en ninguna explicación simple. Así que la pregunta final permanece. ¿Fue Gil Pérez testigo de un suceso que va más allá de la imaginación humana? ¿Lo teleportaron? ¿Atravesó una grieta en el espacio-tiempo? ¿O viajó, aunque fuera por segundos, a través del tiempo?
¿Quién sabe? Número 1. El increíble caso de Terence McKenna. ¿Y si existieran realidades que no podemos captar con nuestros sentidos? ¿Y si el mundo que llamamos real fuera solo una parte de algo mucho más grande? Esa es la idea que exploró Terence McKenna. Y lo que contó sobre sus experiencias sigue dejando a la gente sin palabras. McKenna fue un etnobotánico y escritor estadounidense conocido por sus relatos sobre la exploración de otras dimensiones y mundos paralelos mediante estados alterados de conciencia inducidos por sustancias psicoactivas. Psicoactivo significa que una sustancia puede alterar el funcionamiento del cerebro, cambiando la percepción, el pensamiento, las emociones o la forma en que interpretamos lo que nos rodea. Y según McKenna, lo que se encuentra al otro lado de esa puerta mental no se parece a nada que podamos imaginar. En los años 70, McKenna viajó a lo más profundo de la selva amazónica, donde entró en contacto con chamanes indígenas y sus prácticas rituales. Estos chamanes utilizaban desde hacía siglos plantas como la ayahuasca y hongos con psilocibina para inducir experiencias espirituales y expandir la conciencia. McKenna, impulsado por la curiosidad y por su deseo de comprender esas tradiciones desde dentro, decidió estudiar estas sustancias experimentándolas él mismo. Tanto la ayahuasca como los hongos de psilocibina son sustancias psicoactivas y pueden ser ilegales según el país, además de conllevar riesgos para la salud. Por eso es importante recordarlo. Su posesión o consumo puede implicar consecuencias legales y médicas. Dicho esto, lo que McKenna describió a continuación no era, según él, un simple viaje mental, sino algo mucho más profundo. McKenna afirmaba que al descender a niveles extremos de conciencia, se encontraba con paisajes imposibles, lugares que no parecían construidos por su imaginación, sino habitables, coherentes, como si existieran con independencia de él. Hablaba de mundos extraños, estructuras de otro mundo y entidades que parecían conscientes. A menudo llamó a ese lugar hiperespacio o el otro, una dimensión paralela a la nuestra, inaccesible para la percepción ordinaria. Sus relatos se volvieron especialmente famosos por una figura recurrente: los elfos mecánicos. Según McKenna, eran entidades no humanas, con una naturaleza difícil de explicar, como si mezclaran rasgos biológicos y mecánicos. No los describía como personajes de una visión, sino como presencias inteligentes que interactuaban con él. Decía que se comunicaban de forma telepática y que compartían ideas sobre la realidad, el universo y la mente humana. McKenna llegó a verlos como guardianes o habitantes de ese plano, seres que parecían estar esperando a quien lograra llegar allí. Y esto conecta con su teoría central: que esos mundos paralelos no serían solo alucinaciones, sino lugares reales a los que se puede acceder mediante estados específicos de conciencia. En su visión, la mente no sería una simple pantalla que inventa cosas, sino una herramienta capaz de sintonizar con otras capas de la realidad. Él defendía que estas experiencias no solo expanden la mente individual, sino que pueden aportar intuiciones sobre la naturaleza del universo y el papel del ser humano dentro de él. Para McKenna, las sustancias psicoactivas actuaban como llaves, abriendo puertas que normalmente permanecen cerradas. Y esas puertas, según él, no llevaban a fantasías, sino a territorios reales que nuestra conciencia normal no sabe visitar. Sus ideas siguen siendo polémicas, pero precisamente por eso son tan fascinantes, porque obligan a cuestionar algo básico. ¿Y si nuestra percepción cotidiana es limitada? ¿Y si la realidad tiene más pisos de los que creemos? McKenna, con sus relatos, dejó una provocación permanente en el aire. Así que la pregunta final es inevitable: ¿es la mente humana capaz de mucho más de lo que pensamos? ¿Podría ser posible viajar a otros mundos o dimensiones a través de estados de conciencia expandida? Una idea inquietante, potente y difícil de olvidar. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees en los viajes en el tiempo y los mundos paralelos? ¿O piensas que nada de esto puede existir? ¿Qué caso te impactó más? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.